Hola chicos, muy buen día para todos. En esta ocasión vamos a trabajar el tema sistemas de ecuaciones lineales 2 por 2 usando esta vez el método de sustitución. Bien, entonces para ello, por aquí organicé entonces el objetivo, dice solucionar sistemas de ecuaciones lineales 2 por 2 usando el método de sustitución y aplicarlo en la solución de problemas. El método de sustitución requiere unos pasos que se deben cumplir para poder solucionar un sistema. El primer paso dice entonces, el paso número 1 dice se despeja una de las variables en cualquiera de las dos ecuaciones, ya sea el valor de x, el valor de y, si estamos trabajando con esas variables. En el segundo paso dice, se reemplaza la expresión obtenida en el primer paso en la otra ecuación, es decir, si en el primer paso despejé una de las variables en la ecuación número 1, en este segundo paso debo trabajar con la ecuación número 2. En el tercer paso dice, se encuentra el valor de la otra variable reemplazando en cualquiera de las ecuaciones que nos entregaron en el sistema el valor de la variable que se halló en el segundo paso. Y por último, se verifica si el ejercicio nos quedó correcto. Bien, para ello entonces planteé este primer ejemplo que dice 2x menos 5y es igual a 7. Para esto le llamé ecuación número 1. Y en la segunda ecuación, 4x más 2y es igual a 2. A esa le llamé ecuación número 2. Primer paso, entonces dice, se despeja una de las variables en cualquiera de las dos ecuaciones. Para ello, entonces yo quise tomar la iniciativa de despejar x en la ecuación número 1. Entonces, recordemos que la ecuación número 1 dice entonces 2x menos 5y es igual a 7. Aquí, ¿qué voy a hacer? Dejar las x, o porque la que voy a despejar, voy a dejarla, ya está al lado izquierdo, ahí la voy a dejar. Entonces, este 5y va a pasar al lado derecho. Como está aquí restando, va a pasar al lado derecho a sumar, es decir, positivo. Aquí ya quedó. Para el siguiente paso, lo que hago es quitar este 2 de aquí para despejar la y. Entonces, este 2 que está aquí multiplicando va a pasar a dividir al lado derecho. Pero aquí voy a dejarla no en un solo, como un solo denominador para toda la expresión, sino que la voy a separar. Entonces, esto queda así. Entonces a esta ecuación número 1 quedó así. X es igual a 5 medios y más 7 medios. Es importante dejarla así porque ahora la necesito para el siguiente paso que quede de una vez separada. Bien chicos, así entonces tenemos el primer paso ya hecho. Despejar una de las variables en cualquiera de las ecuaciones. Para el paso número 2 debo tomar esa ecuación que obtuve. Mírenla, es esta misma. Esta que tenía aquí, ahora la escribo nuevamente porque con base a esta es que voy a hacer el paso 2. En el paso 2 dice, se reemplaza la variable despejada en el paso 1, es decir, la x que en este caso yo escogí, en la otra ecuación del sistema y se soluciona. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Donde diga x, en la ecuación 2, recordemos que esto es de la ecuación 1, entonces ahora voy a trabajar es con esta ecuación 2, donde diga x, en este caso después del 4, en lugar de x voy a escribir esta expresión de aquí, dejándola entonces así. Como dice 4x más 2y es igual a 2, entonces ¿qué voy a hacer? Tomo esta expresión de aquí y la voy a reemplazar en esta x, quedando así. Entonces, mire, ahora que me quedó 4x, pero en lugar de escribir x, como aquí tenía x, entonces le escribo es esta expresión que obtuve. Y ahora, aplicando propiedad distributiva, pues multiplicamos 4 por 5 medios y 4 por 7 medios aquí, en esta ecuación, en este pedacito. Así quedando entonces 4 por 5, 20 medios. Recordemos que la multiplicación se hace directo. Y aquí 4 por 7 medios, que me daría 4 por 7, 28 medios. Simplificando esto, porque tengo 20 medios que se puede dividir, da exacto, y 28 medios, es decir, 28 dividido 2, también da exacto. Entonces obtenemos este resultado. Me daría 20 dividido 2 da 10y. 28 dividido 2 me da 14. Más 2y, mire, esto lo seguimos escribiendo tal cual como venía. 2y es igual a 2. Entonces vamos a continuar obteniendo entonces este resultado. ¿De dónde sale? Tengo 10y más 2y, sumo estos dos y me da 12y.
Este 14 que tengo a este lado izquierdo lo voy a pasar al lado derecho. Como está aquí sumando, va a pasar a restar. Y entonces de aquí voy a despejar la y, dejando esto así. 12y es igual 2 menos 14 me da menos 12. Recordemos que aquí el 14 es negativo, es la deuda. Tengo 2, pues pago 2 y quedo debiendo 12. Ok, aquí ahora necesito despejar esta y. Este 12 va a pasar a dividir. De manera que entonces me queda y es igual a menos 12 sobre 12. Y aquí obtenemos entonces la primera respuesta, donde puedo determinar entonces que y es igual a menos 1. Divido los dos y me da menos 1. Ya tengo el primer resultado de la ecuación o del sistema. Entonces, ahora ya tengo que y vale 2, perdón, menos 1. Con este resultado me voy al último paso, al paso número 3. Dice, se reemplaza la variable hallada en el paso 2, en este caso y, en cualquiera de las ecuaciones del sistema para hallar la otra variable. Es decir, yo puedo, con el valor que hallé en este paso, que fue de y igual a menos 1, puedo venir acá y reemplazarla ya sea en esta o en esta ecuación. ¿Listo? Entonces yo aquí tengo entonces el resultado, que y era igual a menos 1. En el caso mío, yo quise reemplazar y en la ecuación número 1. Tomé la ecuación número 1 y la escribí aquí. Entonces, donde dice y, ahora en lugar de escribir y, escribo el resultado que obtuve, en este caso menos 1. Y aquí ya la escribí. Ahora, ¿qué hacemos? Hacemos esta multiplicación y entonces esto me da 2x más 5, porque menos 5 por menos 1, menos por menos da más 5, igual a 7. Y ahora despejamos x. Y entonces aquí me da que 2x es igual a 7 menos 5. Mire, este 7 que ya tenía al lado derecho, ahora este 5 pasa a restar. De manera que me queda que 2x es igual a 2. Y aquí despejo x, entonces me queda que x es igual a 2 sobre 2, de donde x es igual a 1. Y ahí, de esa manera, entonces obtenemos la respuesta final a nuestro ejercicio, que x es igual a 1 y que y es igual a menos 1. Recordemos que siempre se escribe primero el valor de x, luego el de y. Para este ejercicio, entonces, de esta manera entonces se obtiene ese resultado. Si se quiere ir a comprobar, pues vamos a estas ecuaciones y reemplazamos la x por 1 y la y por menos 1 para que puedan revisar si el ejercicio está correcto. Bien, en mi caso no lo hice. ¿Listo? Si ustedes quieren, vayan y revísenlo. Vamos con un ejemplo número 2. En el ejemplo número 2 ya quise plantear una situación y dice, determina la medida de dos ángulos complementarios si la medida del ángulo mayor excede a la medida del ángulo menor en 40 grados. Entonces, a ver, vamos a empezar a desmenuzar esta situación que nos plantean de manera muy despacio para ir comprendiéndola. Lo primero que debemos tener conocimiento es qué son ángulos complementarios. Para esto les recuerdo que dos ángulos son complementarios si la medida entre esos dos ángulos cuando se suman da 90 grados. A dos ángulos que se suman y dan 90 grados se les llaman ángulos complementarios. ¿Listo? En ese orden de ideas continuamos entonces acá. Ahora me dicen, si la medida del ángulo mayor, ¿qué quiere decir esto? Que ya sabemos que un ángulo va a ser más grande que el otro. Y me dice, excede a la medida del ángulo menor en 40 grados. ¿Qué quiere decir? Que un ángulo es 40 grados más amplio que el otro. Entonces, con base a esas dos informaciones que me entregan, ya puedo plantear el sistema con el cual vamos a empezar a desarrollar este ejercicio por el método de sustitución. Lo primero que tenemos que hacer entonces es, como yo les llamo a veces, es bautizar las dos variables con las que vamos a trabajar. En este caso yo le puse x al ángulo mayor y y al ángulo menor. Entonces aquí ya tenemos las dos variables identificadas de manera que cuando yo diga x ya sabemos que estamos hablando del ángulo mayor y cuando digamos y ya sabemos que estamos hablando del ángulo menor. Para ello entonces ahora planteo la primera ecuación.
Para esta, la primera ecuación, lo que les decía, que dos ángulos son complementarios si sumados dan 90 grados. Entonces, ¿qué quiero decir aquí? Que si al ángulo mayor le sumo el ángulo menor, esto debe sumar 90 grados. La ecuación número 2 sale de aquí, de la otra frase que sigue aquí, dice, si la medida del ángulo mayor excede a la medida del ángulo menor en 40 grados, entonces, ¿qué quiere decir? Que si al ángulo mayor le resto el ángulo menor, me va a dar 40 grados. Eso quiere decir excede. Cuando excede, quiere decir que es más 40 grados que el otro, en este caso, para este ejercicio, ¿no? De esta manera, entonces ya tengo el sistema organizado y a la primera ecuación le llamé ecuación número 1 y a la otra, pues, ecuación número 2. El primer paso me dice, despeje una de las variables en cualquiera de las dos ecuaciones. Entonces aquí lo quise de una vez hacer. Despejar, en este caso voy a despejar y en la ecuación número 1. Y en la ecuación número 1. De modo que entonces esto me da que, como la ecuación número 1 dice x más y es igual a 90 y necesito despejar la y, lo único que hago es poner esta x al lado derecho. De manera que entonces esto quedaría así, que y es igual a 90 menos x. Y de esta manera ya tengo el primer paso hecho. ¿Listo? Entonces, de esta manera ya teniendo el primer paso hecho, me voy al paso número 2. Dice, se reemplaza o reemplazamos y en la otra ecuación. En la otra ecuación, en este caso, la otra ecuación dice x menos y es igual a 40. Miren, aquí está. X menos y es igual a 40, que era la que habíamos planteado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar este resultado que obtuve en el paso número 1, que dice que y es igual a 90 menos x, y en la ecuación número 2, donde diga y, voy a poner esto de aquí para acá, 90 menos x. Por eso entonces vamos acá nuevamente. Aquí entonces ya tengo que voy a trabajar es con esta ecuación, con la ecuación número 2. Entonces, como lo que habíamos reemplazado era que y es igual a 90 menos x, entonces, ¿qué voy a hacer? Ya les decía, donde diga y, voy a reemplazarlo por esta expresión. Como la ecuación decía x menos y es igual a 40, entonces aquí sigo escribiendo x menos, pero en lugar de escribir y, escribí esta expresión. X menos 90 menos x es igual a 40. Hay que tener en cuenta poner paréntesis porque aquí hay un menos que me va a cambiar signos aquí dentro, ¿no? Y entonces esto va quedando así. Vea, este menos hace que este 90 que estaba aquí positivo cambie de signo y que este x que estaba aquí negativo cambie de signo, porque menos por más da menos y menos por menos da más. Ok, con base a esto, ¿ahora qué voy a hacer? Pues despejar x, dejando las x en un solo lado. Así me queda entonces x más x me da 2x. 40 ya lo tenía al lado derecho, sigue siendo positivo. Y este 90 que estaba al lado izquierdo negativo, lo voy a pasar al otro lado del igual, entonces pasó como más 90. De manera que entonces me queda 2x es igual a 130, ya sumando 40 más 90, 130. Y de aquí despejamos x, de manera que este 2 que está multiplicando pasa a dividir. 130 dividido 2, entonces me da 65. Entonces ya sé que x vale 65. Recordemos que x le llamamos al ángulo mayor. Entonces el ángulo más grande es 65. Vamos al tercer y último paso, que en este caso lo voy a hacer acá. Como en este caso x me dio 65, entonces, ¿qué voy a hacer? Me dice, tome este valor y reemplácelo en cualquiera de las ecuaciones iniciales, pues para hallar el otro valor, el de y. Entonces, por eso aquí digo, reemplazo x en cualquiera de las ecuaciones iniciales. Y entonces, como recordemos que x me dio 65, yo voy a tomar la ecuación número 1, que decía que al sumar los dos ángulos debía dar un ángulo complementario, es decir, 90 grados, que sumados los dos dan un ángulo complementario. Ok, entonces, para esto entonces vengo y digo, x que vale 65 más y es igual a 90. Al despejar y,
me quedaría entonces que y es igual a 90, que ya tenía este lado, y ese 65 que estaba positivo pasa a restar. De modo que y es igual a 25. Y pues de esta manera hemos encontrado entonces la solución a ese problema que nos presentaron. De manera que entonces el ángulo mayor es 65 grados y el ángulo menor es 25 grados. Entonces, de esta manera, pongámosle aquí grados para indicar que estamos hablando de ángulos. Ok, entonces ya tengo las dos respuestas. Si queremos comprobarlo, pues es analizar lo que nos plantearon al principio. Me dicen que el ángulo, sumado los dos, deben dar 90 grados porque son complementarios. Y 65 más 25 me da 90. Entonces, la primera condición la cumplen, es correcta. Y la segunda condición que me daban en este ejercicio era que la diferencia, o más bien, que el ángulo mayor excedía en 40 grados al ángulo menor. Si vemos el ángulo mayor es 65 y el ángulo menor es 25. Si lo restamos, me da 40, que es lo que me están diciendo que es el ángulo mayor excede en 40 grados al ángulo menor. Y de esta manera, chicos, pues finalizo entonces este ejercicio ya comprobado. Finalmente, chicos, les planteo estos dos para que ustedes trabajen y practiquen este tema. Entonces, para ello les planteo estos dos sistemas que dice 4x más 2y es igual a menos 6, x más 3y es igual a menos 9 y está este otro, pero ojo a esta parte. Les estoy entregando las respuestas para que ustedes, a la medida que lo hagan, si les da esta respuesta, pues entonces dan por qué están comprendiendo el tema. ¿Listo, chicos? Entonces, de esta manera les dejo entonces la explicación de este tema. Espero mañana, durante la hora de clase que ya nos volvemos a encontrar, preguntas, inquietudes, lo que no entendieron, cualquier cosa que se les haya dificultado con este tema para hacer las aclaraciones pertinentes. ¿Listo? Y espero que mañana tengan hecho esta actividad porque con base a ello es que podemos descubrir si comprendemos o no comprendemos el tema. Entonces, hasta la próxima, chicos. Feliz resto de día.